Hola, queridos hermanos, seguimos con este tema 4 que nos ha resultado eh, como una verdadera interpelación a lo que son las pasiones humanas, cuando el poder, la ambición llega a ser para el ser humano lo más importante de todo. El pueblo de Israel no es diferente a nosotros. Habíamos llegado hasta aquí hablando de lo que vino a representar el poder asirio y cómo se adueñó de toda la parte de Israel, Samaria, y prácticamente Judá, a pesar de que quedó como pájaro enjaulado, si se quiere, no llegó a ser conquistada. Pero como entonces los del sur tuvieron que recibir a sus hermanos del norte, como sus pobladores fueron deportados y suplantados por gente de otros lugares, de alguna manera esta mezcla de pueblos hizo que los judíos comenzaran a despreciar a los samaritanos, situación que persistía en los tiempos de Jesús y que se agravó posteriormente con el exilio. Pero siempre llega uno más fuerte que el otro y a los asirios los desbancan y los babilónicos también tienen historia de muchos conflictos, ¿verdad?, con naciones vecinas, en especial con los asirios. Ellos vinieron a ocupar todo lo que es la región del Irak actual, con su ciudad principal, Babilonia, en las márgenes del Tigris y del Éufrates. Ya había alcanzado cierto auge hacia la primera mitad del segundo milenio, cuando Hammurabi era su legislador. Varias leyes del Éxodo y del Levítico están emparentadas con algunas de estas leyes. Pero en el año 605, Nabucodonosor, bueno, habría que decir primero que el fundador de toda esta dinastía babilónica fue Nabopolassar, padre de Nabucodonosor. Resulta que él derrota a los egipcios en Carquemis. Y entonces eso estamos hablando aproximadamente del año 605, 601, ocasión en la que los babilónicos, ¿verdad?, pasan a imponerse sobre Siria, sobre Israel, que ya estaba conquistada previamente por los asirios, e incluso llegan hasta Judá y Jerusalén. Estamos hablando de una primera deportación que se da en el 597 del rey Joaquín, y después le sucede Sedecías, que también fue deportado 10 años más. Estamos hablando del 587 a.C. Sabemos que para este momento las puertas de Babel, la capital, se abrían para recibir en fiesta un nuevo ejército virtuoso, que es precisamente el ejército de Nabucodonosor, y todos los eh, notables, los sacerdotes, los aristócratas, todos fueron llevados a Babilonia. Como les digo, estamos hablando del 587 a.C. El imperio asirio en la región apenas duró menos de unos 200 años, del 721 al 586. La ventaja del exilio babilónico, de alguna manera, es que apenas duró 50 años. Y como siempre, llega uno más fuerte que el anterior. Estos 50 años en los que la mayor parte del pueblo noble se fue a Babilonia, los hace a ellos enfrentarse con una reflexión importante para este momento. Es el momento de paso en que nace la tradición sacerdotal, porque eran precisamente los sacerdotes quienes también fueron conducidos hasta allá. Empiezan a reflexionar sobre el devenir de su historia, qué es lo que les ha pasado hasta entonces, por qué Dios habrá abandonado su favor. Y ellos empiezan a darse cuenta que Dios nunca los ha abandonado, que Dios siempre ha sido el mismo, que siempre ha sido fiel, pero quienes no han sido fieles son ellos. Pero con la misma piensan
que Dios se fue al exilio con ellos, porque piensan que en la tierra de Judea quedó todo abandonado completamente y despoblado. Sabemos que no fue así. Entonces, el origen de los persas está, si se quiere, en las montañas. Con un rápido ascenso, un rey, Ciro, expande el dominio hacia los medos, libios, babilónicos, y de allí en adelante se hacen con el panorama internacional, llegando a constituir uno de los imperios más grandes que quedó. Por el lado de los persas, su sucesor, Cambises, integra el territorio egipcio también, y van a mantener el control, imagínense, más de 200 años, hasta el año 336. Ahora, la política de dominación de los persas fue muy diferente a lo de los babilonios. Por una parte, ellos valorizaban la religión de su siervo, pues, y de alguna manera restauraron muchos lugares de culto, reintrodujeron las divinidades perseguidas, y por otra parte Jerusalén fue restaurado, y en el 515 volvió a reconstruirse el templo que había sido destruido por los babilonios. Este templo recibió el nombre de templo de Zorobabel, y establecieron su dominio hasta el advenimiento de Alejandro Magno. Estamos hablando del año 333. Esto por la parte de los persas. Pero pensemos más bien en lo que ocurrió con el mundo judío. Por una parte, es la época en que se dice que realmente nace el judaísmo como tal. Se da la reconstrucción del pueblo, pero ¿en base a qué? Es un momento, si se quiere, de crisis, porque ya no tienen, en ese momento no tienen templo, en ese momento no tienen rey, en ese momento no tienen tierra, y ellos se dan cuenta que si quieren persistir como pueblo de Dios, tienen que basarse sobre otros pilares. Entonces para ellos empieza a ocupar lugar de primera línea todo lo que se refiere a la ley, la cual sabemos que finalmente se absolutizó. La importancia del templo, que ya dijimos que posteriormente con los persas fue reconstruido, la importancia del sábado como lugar, como día de culto a Dios, y por supuesto la circuncisión como símbolo de pertenencia al pueblo. Fue una época bastante difícil, porque cuando los repatriados llegan nuevamente a Judea, la mayor parte de las tierras está en manos de campesinos y lo que se conocía como el pueblo de la tierra. Entonces ellos pretendían, con la ley del jubileo, que les devolvieran las tierras que anteriormente, antes del exilio, les pertenecían. Pero la gente se niega a devolver la tierra. Entonces es cuando se absolutiza la ley, empieza, si se quiere, un gobierno de tipo hierocrático, donde los sacerdotes van a llevar la voz cantante y donde evidentemente el sumo sacerdote va a ocupar el lugar que antaño ocupaba el rey. Entonces, es el momento en que empiezan a escribirse los textos del Antiguo Testamento. Por eso la época persa es tan importante, porque fue una época, si se quiere, de bastante auge literario. Y por otra parte, vamos a tener la situación de que a partir de 10 mandamientos empiezan a enfocarse la ley hacia 613 preceptos de estricto cumplimiento. Y empieza a separarse el pueblo entre los que son puros y los que son impuros, entre los que son santos y los que son pecadores. Y empieza el cuerpo a ser considerado como fuente, si se quiere, de pecado, y donde evidentemente son las mujeres quienes llevan la peor parte. Se da una separación entre los sacerdotes y los nobles, entre la mayor parte del pueblo que era considerado
pecador. Tanto es así que yo les invito a que lean en el texto de Ezequiel, capítulo 44, versículo 19, donde dice algo así. Cuando vayan los sacerdotes a salir del templo, quítense las vestiduras sagradas, déjenlas en resguardo. No vaya a ser que el pueblo se santifique solamente de tocar. O sea, había el sentido de separación abierto con respecto a la mayor parte de la población, que por otra parte, para ese momento, la doctrina de la retribución era algo considerado como una realidad religiosa. Esto consiste en que para el pueblo, si tenía el favor de Dios, tenía que tener riquezas, una familia numerosa y por supuesto llegar a una gran ancianidad. Si una persona estaba enferma, se consideraba que esa enfermedad era fruto del pecado o del enfermo o de sus padres. Entonces, eso se hace tan evidente que en la época de Jesús prácticamente es una vulgaridad, hasta el punto que nuestro Señor hace críticas verdaderamente contundentes acerca de la hipocresía de quienes han llevado adelante toda esa separación con el pueblo, que de paso les decía que como se escriben los textos del Levítico en este momento, las mujeres llevan evidentemente la peor parte, porque vamos a encontrarnos con situaciones que las hacen a raíz de su menstruación completamente impura, mientras que la sangre masculina perdida en las guerras es considerada como buena, la sangre de la menstruación es considerada como pureza y como fruto de pecado. Entonces, cada vez que una mujer tenía la menstruación y una persona se sentaba en su asiento, en su cama, o tocaba cualquier cosa que yo hubiera tocado previamente, entonces era considerado que esa impureza también llegaba a formar parte de la persona. Si daba luz un niño, estaba impura 40 días. Si daba luz una niñita, eran 80 días de impureza. Entonces, se van dando una serie de normas y de reglas que perjudican a los pobres y que evidentemente, bajo las mismas circunstancias que se vieron cuando las ciudades-estado van perdiendo de alguna manera sus bienes, van perdiendo sus tierras, van perdiéndolo todo, y llega un momento en que, ya lo vimos para el siglo I, en la época de Jesús, y la tierra está en poder solamente de los poderosos. Pero nuevamente Persia, a pesar de lo fuerte que fue, llegó Grecia con Alejandro Magno y vence a los persas, ¿verdad? Y de alguna manera sabemos que Alejandro Magno muere muy joven, no dejó herederos. Entonces empiezan a gobernar en su nombre dos generales. Por una parte Ptolomeo y por otra parte Seleuco. Israel se le asigna a Ptolomeo, que se adueñó de Egipto prácticamente, y gobiernan hasta el 198 a.C. Pero Israel estaba en la mira de Seleuco, ¿no? Y entonces a él le correspondió Asia Menor y Siria, pero él quería la tierra de Israel. Entonces se dan una serie de circunstancias entre estos dos personajes y Seleuco termina dominando la región de Israel con el agravante que hubo un rey llamado Antíoco IV Epifanes que se comportó de una manera terrible con el pueblo, trató de extirpar la religión judía y evidentemente se dieron una serie de guerras y guerrillas que terminan con la gesta de los macabeos. Es la época que se escribe también el libro de Daniel, que es considerado tanto texto profético como texto sapiencial, y sabemos que también Grecia también cae bajo la mano del Imperio Romano. Ya estamos hablando del año 167 a.C., pero la región se ve afectada es a partir del 67, cuando
lo que es la región de Judea se ve adicionada a la provincia romana de Siria. Pero ya ahí estaríamos ante este, el Nuevo Testamento o Segundo Testamento, en cuyo caso quedaría para ya fuera del ámbito del Antiguo Testamento. Esto, en líneas generales, es un poco la perspectiva que tenemos de acerca de todo este proceso y todos estos pueblos que de alguna u otra manera llegaron a jugar también un papel importante en la historia de Israel y en la historia del mundo también. Como una manera de hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, podríamos ver esto por etapas, ¿verdad? Podríamos decir que ubicamos a los patriarcas entre el 2000 y el 1800 antes de Cristo, personajes como la trilogía patriarcal de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Se están dando las primeras tradiciones orales y este texto lo encontramos en Génesis entre los capítulos 12 y 50. Del 1400 al 1200 podríamos decir que se da la dominación egipcia y la gesta del éxodo. Personajes como Moisés, Miriam, Aarón. ¿Dónde encontramos estos relatos? En dos textos importantísimos, tanto en el Éxodo como el Deuteronomio, donde se van dando fuerza o forma a los primeros escritos de la ley. Hacia el 1200 y hasta el 1050 tenemos la conquista y asentamiento. Fue una época en que se da la épica de los héroes, donde son gobernados por jueces. Podemos nosotros decir que los textos de Josué y jueces abarcan todo lo que es esta etapa. Tenemos entre el 1050 y el 931, que coincide con la muerte de Salomón, la monarquía unida que estuvo conformada por Saúl, David y Salomón. Es la época del primer templo construido por Salomón, pero es también la época en que los mensajes proféticos tienen su máxima evolución, teniendo profetas como Elías, Eliseo y profetas escritores como Oseas, Amós, Miqueas, Isaías y Samuel. Si se quiere, nace una tradición escrita que es la tradición yavista en el sur. Posteriormente nace la tradición eloísta, pero ya empiezan a escribirse algunos textos, no en su totalidad. Se escriben algunos salmos, algunos proverbios. Y igualmente después del 931 y hacia el 722, que es cuando cae el reino del norte, tenemos una monarquía dividida ante la dominación asiria. Sigue el mensaje profético, ¿verdad? Vamos a tener los oráculos de algunos de estos personajes proféticos que están en nuestras Biblias, y se fusiona, nace la tradición deuteronomista, se fusiona con las dos anteriores. Vamos a encontrar, aparte de los textos proféticos, que todo lo que es el texto de Primera y 2 de Samuel, Primera y 2 Reyes, abarcan parte de lo que acabamos de expresar en esta etapa. Posteriormente, entre el 587 y el 539 es la dominación babilónica. Ya de ahí en adelante tenemos un pueblo que es conducido por sacerdotes. También vamos a encontrar mensajes proféticos, según Isaías, Ezequiel, y por supuesto empiezan a reescribirse los textos, Lamentaciones, Levítico, sagas, historias episódicas, ¿verdad? Igualmente nace la tradición sacerdotal durante el exilio. A la vuelta del exilio, con la dominación persa y con Ciro a la cabeza, Darío, Cambises, todos sus descendientes, hubo dos personajes importantísimos que fueron Esdras y Nehemías, que de alguna manera van a llevar las riendas lo que va a ser el proceso de reconstrucción, en el cual se reconstruye el segundo templo, el templo de Zorobabel. Los últimos profetas también nos regalan sus oráculos y sabemos que en forma definitiva algunos se redactan totalmente. Incluso es el momento en que se escribe también el libro de crónicas. Y algunos textos que no llegan a completarse como parte de lo que es el canon protestante.
Después, entre el 333 con la dominación griega hasta el 67, que es cuando los romanos dominan en la región, vamos a ver que históricamente se da la insurrección de los macabeos. Sabemos que Alejandro Magno y sus generales gobernaron. Tenemos también en las escrituras del profeta Daniel en esta etapa y algo importante que es la tradición de los 70 por judíos de la diáspora. Se escriben otros textos ya en griego que no fueron aceptados finalmente en el canon. Aparte de esto, tendríamos que decir que hay muchísimos pueblos que surcaron el Nuevo Testamento y que están presentes en la Biblia. Algunos más importantes que otros. Lo cierto es que en gran parte muchos de estos fueron enemigos, si se quiere, del pueblo de Israel. Vamos a destacar unos pocos. La influencia cananea en un primer lugar, porque ellos habitaban la tierra de Canaán. Con este nombre se conecta desde el siglo XIV a una provincia ubicada en la región que ocupaba Israel. No eran unificados. Eso quizás facilitó la conquista porque no eran precisamente un pueblo unido. Entonces sus dioses eran personificaciones de las fuerzas de la naturaleza y por supuesto la Biblia condena su culto con muchísima dureza. También hubo mucha influencia fenicia, ¿verdad? Que eran cananeos pero que vivían hacia el norte, hacia la región de Fenicia, y su religión incorporaba elementos que daban culto a Baal. También, digamos que los filisteos también jugaron un papel importante. Sabemos que se levantaron una serie de ciudades, estados como Gaza, Absalón, Gat, Edrón, y que evidentemente eran pueblos muy agresivos que dominaban la técnica del hierro y la elaboración de armas con las que construían con ese hierro. Y fueron, vamos a decir, grandes enemigos de Israel. Saúl los enfrentó muchísimas veces, pero fue David quien los venció. Recordemos a Goliat. Otros pueblos, Edom, Amalek, Amor, Moab, o sea, muchísimos pueblos que de una u otra forma vamos a encontrar en pequeña o en mayor influencia hacia el pueblo de Israel. Lo cierto es que estamos en el Antiguo Testamento con un pueblo que si bien hizo alianza permanente con Dios, sabemos que hubo avance y retroceso en esas alianzas, donde muchísimas veces las alianzas eran renovadas una y otra vez, cuando el pueblo se alejaba de la alianza y del amor a Yahvé, donde muchas veces prevalecieron la realeza por encima de la grandeza de Dios y donde evidentemente esa alianza se vio perturbada en muchas ocasiones como una especie de dicotomía entre Dios y el pueblo que no tendría que haberlo habido, entre lo que es la ley y la tierra y por supuesto entre la realeza y el santuario. Y la semana siguiente, dentro de 3 semanas que vamos a ver a la literatura profética, entonces nos encontraremos cómo toda esta temática fue fruto, por decirlo así, de la predicación de los profetas. Entonces, con este pequeño micro, estamos terminando el tema que comenzamos hoy y que, por supuesto, les invito a que vayan preparando su tema del profeta que les correspondió y bueno, que tengan una Semana Santa plena de oración y recogimiento. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.